Hola amigos, reciban un saludo muy cordial. Yo soy el diácono Marcelo Palacio Bermúdez de la Arquidiócesis de Medellín y hoy quiero compartir con ustedes este momento de catequesis. Hoy quiero estar con ustedes en casa para que entre todos, como comunidad, como familia, podamos descubrir el sentido de este momento precioso y valioso del Triduo Pascual, el sentido del Viernes Santo. Y recordemos que la ceremonia más importante de este día es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la adoración de la Santa Cruz. Esa cruz que cargó el cuerpo de nuestro Señor para redimirnos, para rescatarnos, para el perdón de nuestros pecados. Y para encuadrar la catequesis, quiero apoyarme en el Evangelio de San Mateo, que nos va a permitir descubrir el sentido de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el sentido de la Santa Cruz en nuestra cotidianidad, en el encuentro en familia, en el encuentro con los hermanos. Del Evangelio de San Mateo. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mi causa la conservará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo es muy claro cuando nos dice: quien quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Y entonces tendríamos que descubrir qué significa la cruz. Y voy a compartir con ustedes una reflexión que encontré que me parece muy apropiada para llevarla y unirla al Evangelio de San Mateo. La reflexión dice así: la muerte de Jesús en la cruz de madera, en el Calvario, permitió que todas las personas recibieran perdón por sus pecados. Esta muerte, sin embargo, fue realmente la culminación de Jesús llevando su cruz diaria, una cruz interna, simbólica, sobre la cual toda su voluntad fue sacrificada y por lo tanto todo el pecado en la carne fue llevado a la muerte. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice que nadie puede ser su discípulo sin tomar su cruz diariamente como Él lo hizo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jesús asume la cruz desde su nacimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos una sentencia muy bonita que nos lleva también a descubrir el amor, la entrega, la donación del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese fragmento, en ese pequeño escrito del Evangelio de Juan, encontramos toda una acción de amor, de donación, de entrega, de un Padre bueno y misericordioso que piensa en sus hijos. Pero también encontramos esa donación, esa misericordia, esa entrega de ese Hijo, que no pone ninguna traba, que no pone ninguna condición para asumir la tarea que su Padre le pone y que su Padre le encomienda. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su único Hijo, a su unigénito, y ese Hijo no escatima esfuerzos para hacerse uno más. Por eso, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8,
vemos esas características de humildad, de entrega de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Filipenses encontramos: Cristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y una muerte de cruz. En este fragmento de la carta a los Filipenses encontramos varios detalles que tendríamos que llevar nosotros también a nuestra propia vida. El primero de ellos: Cristo no consideró su igualdad a Dios. Él no consideró ese estatus que tenía y se anonadó a sí mismo. El Papa Francisco es muy claro cuando nos da la significación de anonadarse, cuando nos permite descubrir qué significa el que Jesús se haya anonadado. El Papa Francisco nos dice: Jesús se hizo nada por nosotros. Hoy estamos llamados, cada uno de los bautizados, a entregar la vida por el hermano, a hacernos nada por aquel que nos necesita. Y fíjense, Él no hace alarde de su condición divina. Nosotros no podemos hacer alardes de títulos, no podemos hacer alardes de propiedades, no podemos hacer alardes de dinero, no podemos hacer alardes de juventud, no podemos hacer alardes de todo lo que tenemos. Por el contrario, si hemos estudiado mucho, si tenemos cuenta bancaria y la tenemos boyante, si tenemos propiedades, si tenemos juventud, si tenemos salud, debemos humillarnos como Él se humilló, ser misericordiosos como Él fue misericordioso, hacernos semejantes a los otros como Él se hace semejante a cada uno de sus hermanos, y ayudar, interceder, asumir responsabilidades. Mi hermano es mi responsabilidad. El Papa Juan Pablo II era muy claro cuando decía: el dolor del hermano, el sufrimiento del hermano, la miseria de mi hermano es mi propia responsabilidad. No hagamos alarde de lo que hoy somos, porque posiblemente en algún momento vamos a necesitar la mano extendida de nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien. Nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Fue un hombre que desde que asume la responsabilidad, estando todavía en unión al Padre, toma su cruz y dice: sí, voy a entregar mi vida por aquellos que me necesitan. Por eso, esa entrega de nuestro Señor Jesucristo y esa cruz debe convertirse en un acto de perdón y de misericordia. Y me voy a basar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, para que entre todos descubramos ese acto de perdón y de misericordia. Fíjense, las primeras palabras de Jesús en la cruz las encontramos en el versículo 24 del capítulo 23 de Lucas, que dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fijémonos la actitud de nuestro Señor en este momento. Él ya está crucificado, pero hay unos antecedentes de dolor, hay unos antecedentes de humillación, hay unos antecedentes de ignominia, hay unos antecedentes de desprecio. Él fue golpeado, fue humillado, fue despreciado, se han burlado de Él. Y Él no tuvo ninguna reacción violenta contra aquellos que lo estaban ultrajando. En este momento ya estaba crucificado, tenía grandes dolores, estaba sufriendo ya sus últimos instantes, entregando ya las últimas gotas de sangre y de agua por cada uno de nosotros, por nuestra redención. Sin embargo, sus palabras son de perdón, son de misericordia, son de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué descubrimos en estas palabras? Primero, descubrimos a un Padre cercano,
el Abba, el papacito, el papi. Y esa ha sido una tarea de nuestro Señor durante toda su vida. Mostrar a ese Padre que está atento a nuestra vida, que está atento a nuestros problemas, que está atento a todo aquello que tiene que ver con nuestro diario trasegar, con nuestro diario vivir. Dice el Evangelio de San Lucas que a partir de las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde, aquel día se oscureció. Y al momento de expirar nuestro Señor, el velo del templo se parte en dos, y eso tiene una significación muy bonita y muy profunda. Ese velo que tapaba a Dios, ese velo que alejaba a Dios, ese velo que no permitía descubrir el amor de Dios, sino a un Dios escondido, a un Dios que era para aquellos que hacían parte del templo, los sacerdotes, no para el pueblo. Rompe el velo para hacerse el Padre de todos, el Padre cercano, el Padre amoroso, el Abba. Pero viene algo fundamental que nos enseñó el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. En aquella jornada, el Papa le dijo a todos los jóvenes que lo estaban acompañando, pero esas palabras tienen que retumbar en nuestro corazón en el día de hoy. Les dijo lo siguiente el Papa: cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está disimulando nuestros pecados, está disimulando el pecado del género humano. Esto tiene varias partes, miremoslas. La primera dice, Padre, perdónanos. El Señor está pidiendo perdón por cada uno de nosotros, y eso está bien, y posiblemente durante su vida pidió perdón por cada uno de nosotros. Pero viene la segunda parte, porque no saben lo que hacen. Ahí está el disimulo del Señor de nuestros pecados. Ahí está disimulando el Señor nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Padre, perdónalos porque son limitados, porque son seres humanos, porque de ahí no les da más. Y aquí recuerdo yo a las tías cuando están defendiendo al sobrino, cuando la mamá le va a pegar y le dice, no le pegues al niño, es que le estaba aprendiendo, no le pegues al niño, mira que él todavía no sabe, mira que está muy chiquito todavía. Ella intercede por él y disimula el daño que hizo el niño. Hoy el Señor disimula el daño que hemos hecho, disimula el daño que hemos causado a los hermanos, a la naturaleza y a nuestra propia vida. Hoy el Señor le dice de nuevo al Padre, Padre, perdónalos, son limitados, son seres humanos. Y el Papa Francisco en aquella jornada nos deja una recomendación, un consejo muy bonito. Él nos dice, disimulen el pecado del hermano y no se vayan a la cama sin haberse reconciliado, no se vayan a dormir sin haberse dado el saludo de buenas noches, no se vayan a la cama sin haberse dado el beso de la feliz noche, porque es de bautizados, es de cristianos disimular el pecado del hermano, porque cuando yo disimulo el pecado del hermano, lo estoy reconociendo como un ser limitado, igual a mí, como un ser que comete errores, igual a mí, y me estoy abajando, me estoy anonadando y estoy en igualdad de condiciones con mi hermano. Pero también en estas palabras descubrimos esa ternura de nuestro Señor Jesucristo y esa solidaridad, porque entregándose en la cruz entiende que somos humanos y que necesitamos de esa entrega, que necesitamos de esa ternura, que necesitamos de ese sacrificio para poder ser redimidos, para poder volver a Dios. En el Monte Calvario, hermanos, encontramos 3 cruces y sería conveniente y es menester que también miremos y podamos analizar el significado de cada una de ellas. Miremos la primera cruz.
La primera cruz es la del ladrón brusco, la del ladrón tosco, la del ladrón que increpa a Cristo, el ladrón que se enfrenta a Él. En el Evangelio de San Lucas encontramos lo siguiente. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esa cruz del ladrón que increpa a Jesús es la cruz de la soberbia, es la cruz del egoísmo, es la cruz del odio, es la cruz del rencor, es la cruz de los vicios. Y esa cruz la tenemos que cargar, porque cuando yo soy soberbio, cuando yo soy egoísta, cuando yo soy rencoroso, cuando yo cargo inquina por mi hermano, o cuando estoy imbuido en un vicio, tengo que cargar con esa cruz, porque esa cruz me aleja del hermano y me aleja de Dios, y me quedo en una total soledad, en una total tristeza, cargando esa cruz. Y cuando estaba preparando la catequesis y cuando estaba orando acerca de esta primera cruz y estaba estudiando los textos, recordé algo que me sucedió hace unos 2, 3 años aquí en la parroquia, en la Navidad, el día de Navidad, la Nochebuena y el día de Navidad. Me encontré con un muchacho, un muy buen muchacho, amigo de acá de la parroquia. Iba con su novia, una niña excelente, una gran mujer. Cuando la niña fue a comprar algo, yo le dije a este muchacho, le dije: oiga, amigo, ¿y usted cuándo se va a casar? ¿Cuándo piensa casarse? Mira que esta muchacha es buena, no sé qué. Y la respuesta fue: diácono, yo no quiero perder mi libertad. Yo le dije: está bien. Atención a la respuesta. Yo no quiero perder mi libertad. Al otro día, 25 de diciembre, cuando venía para la misa de 5, en la arboleda, cerca a la parroquia, me encontré con este muchacho, tirado en la acera, tirado ahí en el rastrojo, dormido por una borrachera increíble y posiblemente por el consumo de otras sustancias. Recordé lo que me había dicho la noche anterior y casi que desde el fondo del corazón, y mentalmente le pregunté: ¿dónde está tu libertad? Él no quería asumir su compromiso como lo asumió nuestro Señor Jesucristo desde el matrimonio. Él no quería asumir ese compromiso con el Señor por no perder su libertad. Y yo le diría, si tuviera la oportunidad de encontrármelo de nuevo, porque no lo he vuelto a ver, decirle: lo que no querías era dejar tu esclavitud a la droga, tu esclavitud por el licor. Esa cruz la tiene que cargar él solo, porque posiblemente muchos le quieran ayudar y él cierre el corazón y no permitan que lo acompañen. Por eso esa cruz de ese ladrón soberbio, de ese ladrón brusco y tosco, nos pesa y la tenemos que cargar. Pero encontramos otra cruz, la de el buen ladrón. Y el Evangelio de Lucas nos lo cuenta así: pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Esta es la cruz de el reconocernos, la cruz de sabernos necesitados, débiles, pecadores, limitados, pero también la cruz de confiar en Dios a pesar de nuestras dificultades, de confiar en Dios a pesar de nuestros pecados, de confiar en Dios a pesar de nuestra vida tan alejada de Él. Porque a renglón seguido, este ladrón le dice al maestro, le dice: Señor, acuérdate de mí, tenme presente, tenme en cuenta cuando estés en tu reino. Lo está reconociendo como Rey y Señor. Y recibe una respuesta maravillosa: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ese ladrón ya no tenía tiempo de devolverse a resarcir lo que había hecho. Ya no tenía tiempo de ir a devolver lo que había robado. Ya no tenía tiempo de reconstruir su vida. Sin embargo, el reconocerse necesitado, el reconocerlo a Él como su Señor, le alcanza la salvación, le alcanza la dicha, le alcanza la felicidad. Posiblemente, yo no tendría duda, si ese ladrón le da la oportunidad de bajarse de esa cruz, seguramente, al igual que Zaqueo, él hubiera hecho algo distinto. No nos preocupemos por lo que hemos hecho, no nos preocupemos por nuestra condición humana, confiemos en Él. Pongamos nuestra vida en sus manos, pongamos nuestros dolores en sus manos, pongamos nuestras dificultades en sus manos y Él nos dirá, no te preocupes, hoy estarás conmigo y yo estaré contigo, caminando a tu lado para ayudarte, para servirte, para acompañar tu vida. Y hay una tercera cruz, la cruz de Jesús. Y esa cruz tiene tres características valiosísimas para nuestra vida, tres características preciosas que debemos cultivar. La primera de ellas, el silencio. Él está crucificado y permanece en silencio. Es un lapso largo de sufrimiento colgado en la cruz. Sin embargo, Él solo tiene 7 palabras, pero guarda silencio para escuchar inicialmente al Padre. No creamos que cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, está haciendo un reclamo al Padre a quien siempre obedeció, a quien ama profundamente, con quien siempre estuvo en contacto íntimo. No, Él está orando el Salmo 22 y en la oración siempre estuvo atento a escuchar al Padre. Y en la oración siempre estuvo atento a la indicación del Padre. Y en la oración siempre estuvo atento a lo que el Padre quería para él hacer lo que ese Padre le indicaba. Por eso el silencio es tan importante para escuchar a Dios. Nosotros debemos hacer silencio en un tiempo de tanto acelere, de tanta bulla, de tanto afán. Necesitamos hacer silencio para escucharlo a Él. Pero también Él hace silencio cuando ese ladrón tosco del que hablábamos ahora, ese ladrón brusco, ese ladrón soberbio, lo increpaba. Él guarda silencio. Un gran ejemplo para nosotros. Cuando tengamos dificultades en la familia, cuando tengamos dificultades con nuestros hermanos, cuando tengamos dificultades con nuestros compañeros de trabajo, hagamos silencio. ¿Para qué? Para no responder con brusquedad, para no aporrear, para no insultar, para no ofender al otro. Hagamos silencio para que podamos resolver las dificultades de forma adecuada, con altura y desde la misericordia y desde el perdón. Pero Él también tiene oídos para aquel que lo reconoce, para el buen ladrón y poderle dar una respuesta desde el corazón. Segunda característica de la cruz de Jesús, la humildad. Él se anonadó por nosotros. Él no, lo veíamos ahora en la carta a los Filipenses, no hace alarde de su condición divina y se entrega su vida y entrega todo su ser por cada uno de nosotros, porque se siente igual a nosotros, porque Él desde su humildad fue solidario con nosotros, entendió las luchas nuestras, entendió ese diario bregar de cada uno de nosotros en cada una de nuestras actividades. Él entiende todo lo que hacemos, entiende todo lo que sufrimos, entiende todo lo que trabajamos y por eso Él entrega su vida para ayudarnos, para consolarnos y acompañarnos. Y la tercera característica de la cruz de Jesús es la alegría de la entrega, la alegría del servicio, la alegría del acompañamiento. Yo vi en estos días un video que está circulando en WhatsApp y en Facebook de estos jóvenes que le compraban un Vive 100 a una señora por 200.000 pesos, que le compraban a un señor una cocaíta por 300.000 pesos,
que le compraban un Bonaris a una señora por 200.000 pesos. Yo veía la cara de estas personas y las lágrimas de estas personas al momento de recibir esa ofrenda de estos muchachos buenos, de estos jóvenes buenos, que hacían eso no para coger fama, porque ellos no mostraban su cara, no para que fueran reconocidos, no, sino para sentir la alegría de ese Dios le pague, Dios lo bendiga, que del pobre sale del corazón. Esa es la alegría de nuestro Señor Jesucristo, esa es la alegría de la entrega, esa es la alegría de la donación. Hay más dicha en entregar que en recibir, eso es cierto. Y el Señor nos lo demuestra hoy. Él tiene una total felicidad al servirnos. Por eso quiere que nosotros sintamos esa felicidad sirviéndonos los unos a los otros, lavándonos los pies como nos los lavó ayer en la última cena, que siendo Él el Maestro y el Señor, no le importó, Él lavó los pies y entregó su vida en la cruz. Él nos dice ahora: ayúdense, ámense, entreguen su vida por aquel que nos mira con dolor, por aquel que nos habla con dolor y que necesita de nuestro servicio, que necesita de lo que nosotros tenemos. La pasión de Cristo, hermanos, no es el sufrimiento, no. La pasión de Cristo somos nosotros. Ojalá que la vida de nuestros hermanos sea nuestra pasión, que la ayuda al hermano lo hagamos con pasión, que el amor al hermano lo entreguemos con pasión, que el donarnos sea toda una pasión para nosotros. Quiero terminar esta catequesis basándome en una historia muy bonita, corta pero muy bonita, y que no deja de ser una historia, un cuento, pero que para la catequesis nos viene muy bien. Dicen que cuando la subida al Calvario se hacía mucho más dura, cuando la cuesta estaba mucho más empinada, nuestro Señor con mayor fervor, con mayor alegría, con mayor fuerza, apretaba la cruz. Es decir, en los momentos de dificultad, nuestro Señor se aferraba con mayor tenacidad, con mayor fuerza y con mayor amor a su cruz. Nosotros hemos pasado por muchos momentos difíciles y hoy estamos viviendo un momento muy difícil. Hoy la cuesta se pone mucho más dura para todos nosotros, para el género humano, por lo que está pasando. Hoy estamos todos reunidos en la casa, hoy estamos todos juntos en la casa. Eso no puede ser una tortura. Esa cruz que hoy cargamos no puede ser pesada, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de descubrir cosas maravillosas y nos ha dado la oportunidad de abrazar con mayor fervor esa cruz. Monseñor Ricardo, el señor arzobispo, nos hablaba el domingo de Ramos en su homilía de algo muy bonito. Él nos decía: hoy el Señor entra triunfante a la nueva Jerusalén. ¿Y cuál es la nueva Jerusalén? Nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras casas. El domingo de Ramos de la Semana Santa del año 2020, el Señor entró triunfante a la nueva Jerusalén. Nuestros corazones, nuestras casas, nuestras familias. Y nos ha permitido descubrir el valor de esa familia, el valor de esa casa, el valor de lo que tenemos, el valor de aquellos que nos rodean. Por eso vamos a abrazar esa cruz desde la tolerancia. Vamos a entender, jóvenes, que los papás ya tienen años, que los abuelos son ancianos. Pero también, abuelos, vamos a entender a los jóvenes. Ellos están en una situación muy difícil porque ellos quieren salir, porque ellos quieren arrasar, porque ellos quieren contar, porque ellos quieren gritar. Claro, son jóvenes. Pero jóvenes, abuelos, mamás, papás, vamos a entender también a los niños. Los niños están en una situación extraña para ellos. Vamos
a conversar con los chiquillos, vamos a jugar con ellos, vamos a dialogar, a mirarnos con amor, a abrazarnos, a decirnos te amo, te necesito, a resolver los problemas desde una perspectiva distinta a como hemos venido resolviendo estas dificultades. Que cuando todo esto pase podamos vivir una Pascua después de haber estado unidos en la comunión, en la común unión de la familia. Podamos vivir una Pascua en la que descubramos que en lo simple está lo más valioso en la vida, que en lo simple descubrimos que tener mucho posiblemente no tenga ningún valor, que tener tanto afán, tener tanta ocupación posiblemente no tenga tanto valor, que descubramos que en la familia, que en nuestro Señor y en lo sencillo está todo aquello que vale, están los mayores tesoros. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea la alegría de nuestra vida, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos anime a responder con responsabilidad y asumir nuestros compromisos con alegría, diciéndole al Señor, sí, quiero seguir adelante, sí, quiero llevar tu mensaje, quiero llevar la alegría del Evangelio. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que, sufriendo muerte, nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que, al ser herido por la lanza dura, derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ella nuestras culpas. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra, nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol ornado con la regia púrpura y destinado a que en su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz que con tus brazos firmes en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos. A ti que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus. Y tú, que con tu cruz nos das triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén.